buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados con nosotros. En la primera parte del programa estaremos conversando con Víctor Álvarez, economista, profesor universitario, exministro de Industrias Básicas y Minería. Y tendremos también al diputado José Morales, quien es el vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, Vladimir. ¿Cómo te va? Bueno, Víctor, si tú recibieras en este momento una llamada del presidente Nicolás Maduro pidiéndote alguna sugerencia en cuanto a las medidas que habría que tomar en este instante, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le darías al presidente? Mira, están de anteojitos y son fáciles de tomar medidas en torno a las cuales se podría construir un gran apoyo social y político. En primer lugar, la unificación cambiaria, ¿no? Creo que este régimen de cambios múltiples ha terminado siendo una práctica nefasta, ¿no? O sea, para el país, la coexistencia de tantos tipos de cambio, uno de 6.30, otro de 12 bolívares en SICAD 1, otro de 50 en SICAD 2 y otro de 100 bolívares en el paralelo, se ha convertido prácticamente en el incentivo perfecto, ¿no? Para toda suerte de prácticas especulativas y de corrupción. O sea, todo el mundo quiere echarle mano a los dólares baratos de 6.30 para ver de qué manera los venden en SICAD 2 o en el paralelo, ¿no? Entonces, esa sería la primera medida. Eso contribuiría sobremanera a sanear las finanzas de PDVSA. PDVSA se ha visto obligada a vender la mayoría de su ingreso en divisas a 6.30 bolívares cada dólar. Y los bolívares que junta no le alcanzan para pagar una nómina de más de 140 Y la deuda interna, además, ¿no? A eso me refiero. Sí. Son compromisos con los trabajadores, son pagos que tiene con proveedores y contratistas, son transferencias a las misiones sociales, ¿no? Esa sería una medida, ¿no? La otra, que se cae así de anteojito y que también pudiera tener mucho respaldo social, a pesar de los mitos, de los tabúes, de las creencias limitantes que hay, sería sincerar el precio de la gasolina. O sea, ese es un subsidio totalmente regresivo que no favorece para nada a los sectores populares que nunca van a una bomba de gasolina a echarle gasolina al tanque, que todos los días tienen que hacer más bien una larga cola en las paradas, y donde el aumento del precio de la gasolina permitiría entonces generar una abundante suma de recursos para modernizar y ampliar la flota de transporte público, ¿no? Estas medidas sanearían, como decía antes, las finanzas de PDVSA, ayudarían a cerrar el déficit fiscal y harían innecesario que el gobierno tenga que ir a endeudarse con el Banco Central de Venezuela, y le quitaría al Banco Central de Venezuela la obligación de tener que hacer emisiones de dinero base para financiar la deuda y entonces inyectarle desmesuradas sumas de dinero a una economía con crecientes índices de escasez, que es un factor propagador de la inflación. Entonces son 4 medidas que permitirían sanear la situación económica actual. Ahora, tú dices que son medidas de anteojito, Víctor. Están ahí, como decía, el que tenga ojo que vea, el que tenga oídos que oiga. ¿Por qué el gobierno no las toma? Bueno, creo que el gobierno ha terminado atrapado, ¿no? en sus propias contradicciones internas, donde hay distintas tendencias que le atribuyen un impacto, un alto costo político a estas medidas, sencillamente porque no se han empezado a explicarle al país los efectos positivos, los pros que tienen, y además porque también creo que ha caído en el juego de la oposición, ¿no? Que también se ha hecho altavoz, ¿no? de unos supuestos efectos negativos que tendría la unificación cambiaria. La oposición la ha presentado como una devaluación más que empobrecería al país. La oposición ha presentado el precio el aumento del precio de la gasolina como una medida y en la práctica no sería una devaluación. ¿Cuál es la diferencia entre una unificación cambiaria y una devaluación a los efectos reales y concretos? ¿Qué es lo que pasa? Mira, que el uso del anclaje cambiario a 6.30, incluso a 12, como instrumento de política antiinflacionaria, terminó agotándose y terminó siendo un mito. Porque al final de cuentas, el precio de venta al público que pagamos nosotros, los consumidores, las personas que nos están viendo por televisión, el precio de venta al público no se calcula sobre la base de 6.30 ni de 12, o sea, se calcula sobre la base de 50 e incluso de 100 bolívares. Entonces, al final de cuentas, unificar el tipo de cambio, llevarlo a 25, a 30 bolívares, permitiría sincerar
la base de cálculo de los precios de venta al público, porque ya no se harían entonces sobre la base de 50, sobre la base de 100, se harían sobre la base de 30, y eso contribuiría a sanear la formación de precios y más bien tendría un efecto deflacionario, o al menos evitaría las prácticas especulativas y evitaría que aquellos sectores que reciben dólares a 6.30 y a 12 amasen extraordinarias, escandalosas ganancias, porque a pesar de que reciben el dólar tan barato, no transfieren ese subsidio al consumidor, al trabajador, y terminan entonces obteniendo... Pero ahí fallan también los mecanismos de control del gobierno o del Estado, en cuanto a que, por ejemplo, si usted entrega unos dólares a 6.30, los productos que lleguen a ese precio deben estar, digamos, en correspondencia con ese tipo de cambio. Pero además de eso, todo lo que tú entregues tiene que ser utilizado para los fines que supuestamente fueron declarados. Claro, las fallas del Estado creo que están más que claras. O sea, yo creo que si en algo ha sido recurrente, justamente la evidencia de que el Estado no ha podido controlar ni ha podido erradicar esos abusos y esos ilícitos cambiarios, ¿no? Las propias declaraciones de denuncias que hizo el exministro Giordani, que fueron ratificadas por el medio de Betancourt, que han sido ratificadas por el presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, el hecho de que todas las semanas se encuesta anuncia que fueron sancionadas 10, 12, 14, 20 empresas, ¿no?, por cometer ilícitos cambiarios, es una evidencia de que esos controles no funcionan, ¿no? Porque creo que hay un problema de concepto, y es de creer que mientras más controles se apliquen, el Estado va a estar en capacidad de conducir los cauces de la economía, y resulta que no es así. Bueno, hay lamentablemente una debilidad institucional y también expresiones de corrupción en la propia estructura del sector público, que al final terminan facilitando todo este tipo de ilícitos cambiarios. O sea, no se han eliminado las sobre facturación de exportaciones, de importaciones, la subfacturación de exportaciones, los raspacupos de las empresas de maletín, siguen siendo expresiones, ¿no?, de esos delitos que tienen su caldo de cultivo perfecto en los controles. O sea, mientras más controles, más incentivos habrá para ese tipo de prácticas. Ahora, la factibilidad de que el gobierno tome esas medidas en el corto plazo, y qué pudiera pasar si no se toma. Vamos a la pausa. Ya venimos con Víctor Álvarez,